mínima porción de materia que conserva la identidad de un elemento. Ah, ya, profe, no es la partícula más pequeña, no. Porque después del átomo más chiquito está el núcleo. Profe, pero dentro del núcleo hay protones. Ah, más chiquitos los protones. Profesor, pero también hay electrones. Ah, más chiquitos son los electrones. Profesor, pero yo he leído que el quark es más chiquito. Sí, el quark es el más chiquito. Ahorita vamos a ver eso, ¿eh? Bien. Dice, son extremadamente pequeños. Claro, pues un átomo es tan pequeño que no se puede ver. Del orden de picómetros. Ah, su picómetro, profe, eso debe ser bien chiquito, ¿no? Más o menos. Picómetro es 10 a la menos 12 metros. Pico, ¿no? Es un prefijo. Y se estudian con microscopios electrónicos, claro, recontrapoderosos, como el microscopio de barrido de efecto túnel. Eso lo podemos hablar más en la parte de modelos atómicos. Voy a explicar un poquito cómo funciona, ¿ya, muchachos? Ahorita no es tanto, eso es como una introducción a lo que vamos a hacer. Ya, el átomo, muchachos. Estructura atómica. ¿De qué está formado un átomo? Tiene una zona interna llamada, tiene un núcleo y una nube electrónica. Listo, ya está. Profe, ¿cómo es eso? Vamos a ponerlo para que sea, cuando es gráfico, bueno, voy a tratar de dibujar bien, muchachos, ¿eh? Voy a tratar, a veces el pulso falla. Bueno, el átomo es más o menos algo así. Listo, más o menos, ¿no? Mire, el átomo es una esfera tridimensional que tiene dos partes, muchachos. Un núcleo, acá está el núcleo. Profesor, ¿un núcleo? Sí. Ya, un núcleo. Profe, muy chiquito has dibujado el núcleo. Muchachos, el núcleo es recontra chiquito. Es tan pequeño el núcleo que si el átomo fuera de este tamaño, el núcleo no se podría ver. Para que vean, entonces lo he dibujado grande, ¿eh? Profe, lo he dibujado chiquito. El núcleo es pequeñísimo, muchachos. Más o menos la relación entre el radio del núcleo, porque el núcleo es esférico, lo voy a hacer más grande, obviamente, ya, para que se entienda mejor. Pero sabemos que es pequeñísimo, ¿ah? Pequeñísimo. Obviamente también el núcleo es una esfera. Entonces, y si es una esfera, tiene un radio. Y el átomo también, una esfera, tiene un radio. Más o menos, para que tengas una idea, más o menos el radio del núcleo en comparación del radio del átomo, el radio del átomo es más o menos 10.000 veces más grande que el radio del núcleo. Ah, su profesor, entonces sí, sí, bien chiquito, ¿no? Correcto. Si a mí me dicen cuáles son las partes del átomo, el átomo tiene dos partes, el núcleo y todo lo que rodea al núcleo es la nube electrónica. Algunos le llaman zona extranuclear, ¿no? Algunos le llaman envoltura. Puede ser, normalmente en UNI le llamamos nube electrónica, ¿no? También le podemos llamar zona extranuclear porque está fuera del núcleo, ¿no? Había, profe, entonces el átomo tiene dos partes, sí, el núcleo es lo más pequeño y obviamente la nube electrónica es la parte más grande. Pero muchachos, el núcleo es la parte más pequeña, pero es la que donde se concentra casi toda la masa del átomo está en el núcleo. Casi toda la masa del átomo está acá. Entonces, si en un problema me dicen, el núcleo determina la masa del átomo, verdadero. Y la nube electrónica es la parte más grande. Entonces, me pueden decir, la nube electrónica determina el volumen del átomo, verdadero. Allá. Profe, ¿por qué le llaman nube electrónica? Ah, ese es facilito. ¿Sabes por qué? Porque acá están los electrones. En la nube electrónica están los electrones. Profesor, ¿por qué el símbolo del electrón es E? Bueno, es evidente, ¿no? Porque su nombre empieza con E. Profesor, ¿por qué el electrón tiene un signo negativo arriba? Porque es negativo. Ah, profe, el electrón tiene carga negativa. Sí. Muchachos, en el núcleo atómico hay dos tipos de partículas. Los protones, que estoy seguro que tú lo sabes, y los neutrones. Ahí está su simbolito, fíjense. Protones y neutrones. Profesor, ¿no hay más partículas? No, esas son todas. Por eso yo he leído que hay más. No, no hay más. Por eso yo he leído de neutrinos. No me digas que no, yo he leído, por eso hay neutrinos, mesones, hiperones, muones, kaones, piones. Hay un montón de partículas, por eso yo lo he leído. Sí, muchachos, te voy a aclarar ese punto. Escúchenme bien. El átomo solo tiene tres partículas: protones, neutrones y electrones. No lo vayas a cambiar. A esas tres partículas le llamamos partículas subatómicas. Subatómicas. También le podemos llamar partículas fundamentales. O también le podemos llamar partículas subatómicas fundamentales. Profesor, ¿quiénes son las partículas subatómicas o las partículas subatómicas fundamentales? Los protones, los neutrones y los electrones.
Ellos son las partículas subatómicas fundamentales. Entonces, si en un examen me dicen, un átomo presenta 98 partículas subatómicas, me están hablando de protones, más neutrones, más electrones, de los tres. Ya, profesor, pero un ratito, profesor, no me has aclarado. Yo he leído que hay más partículas en el átomo. Muchachos, por favor, en el átomo solo hay tres tipos de partículas: protones, neutrones y electrones. Pero te aclaro lo que has leído. Miren, muchachos, a veces hay átomos inestables. Normalmente los átomos inestables son los átomos en los cuales los núcleos tienen muchísimos neutrones, muchos más que los protones, y se vuelve inestable. Nosotros le podemos decir es radiactivo. ¿Y qué pasa? En un instante hay una reacción nuclear. ¿Dónde se va a dar en la reacción nuclear? En el núcleo, ¿no es cierto? Entonces, en un instante, vamos a suponer, por X casos, que no vamos a detallar ahorita, por X casos, un neutrón se parte. Un neutrón se parte en un montón de partículas más chiquitas. Pero después de un proceso de reacción nuclear, no es natural, o sea, no es que está tranquilo, o sea, eso va a pasar en cualquier momento, no. Podría pasar si es inestable. Bueno, pero en ese instante que se da esa reacción nuclear, salen disparados esas partículas que tú has leído: neutrinos, mesones, muones, kaones. Ah, ya, profe. Entonces, no es que esas partículas estén dentro del átomo, no, pero pueden aparecer si hay una reacción nuclear, producto de que una de las partículas, por ejemplo, se parte y aparecen, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, el átomo solo tiene tres tipos de partículas: protones, neutrones y electrones, nada más. Y las demás pueden aparecer en un instante después de una reacción nuclear. Así debe ser, muchachos. Por favor, así lo vamos a estudiar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos... profesor, mira, yo veo que acá los protones y neutrones están en el núcleo. Por eso también le llaman nucleones. Entonces, ¿quiénes son los nucleones? Pues los que están en el núcleo. Y a veces me dicen, no, un átomo tiene 50 nucleones. Quiere decir que la suma de protones y neutrones son 50. Profe, entonces 25 cada uno. No. No necesariamente son iguales. Cuidado, los protones y neutrones no necesariamente tienen que ser iguales. ¿Pueden ser iguales en algún momento? Podrían ser, pero no siempre. No hay que asumir eso. Ya. O de repente te dicen, ¿no? Un átomo tiene 27 nucleones positivos. A ver, por un ratito, eso de nucleones positivos. Bueno, si son nucleones, está en el núcleo. O puede ser protón o puede ser neutrón. ¿Sí? ¿Y positivos? ¿De cuál de los dos me están hablando? De los protones, porque los protones son positivos. Ya, listo. Muy bien, ¿qué me dicen de la zona externa, de la nube electrónica? Fíjate, dice, es la parte que rodea el núcleo, ¿ya? Posee carga negativa, claro, la nube electrónica tiene carga negativa porque ahí están los electrones que son negativos. Profe, ¿y el núcleo tiene carga? Claro, el núcleo es positivo. ¿Por qué? Porque ahí están los protones. Y los protones son positivos. Profesor, entonces el núcleo es positivo y la nube electrónica es negativa. Sí. Profe, ¿y todo el átomo qué carga tiene? 0. ¿Por qué? Porque hace un ratito pusimos que el átomo es eléctricamente neutro, que la suma de cargas positivas va a ser igual a la suma de cargas negativas y se anulan. Ya está. Mira, acá hay otro dato muy importante del núcleo. Es una zona de alta densidad. Tú dirás, bueno, seguro, pues no es chiquito y tiene mucha masa. Fíjate que el valor aproximado de densidad que podría tener. No puede ser, profesor. Tanto para que vean. Si la densidad del agua, profe, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Fíjate qué densidad puede tener un núcleo. Fíjate el valor, 2,44 por 10 a la 14. Profe, ese núcleo es recontradenso, por supuesto. Por supuesto que sí. Es muy denso, me pueden preguntar, ¿no? El núcleo tiene una alta densidad, enorme densidad, verdadero, el núcleo. Solo que como hay una gran parte que es hueca en el átomo, todo el átomo ya no tiene mucha densidad, pues cambia la densidad. Pero la densidad del núcleo es bastante. Mucho cuidado con ese dato. ¿Qué más podemos ver de la nube electrónica? Fíjate, dice que tiene carga negativa, representa casi todo el volumen atómico, porque es la parte más grande, 99.9%.
Está constituida por electrones, los cuales se están moviendo a altas velocidades alrededor de regiones energéticas, orbitales, subniveles, niveles. Eso lo vamos a detallar la otra clase. ¿Ya? Bien, bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta de esta parte, de esta diapositiva? Pregunten, muchachos, para avanzar.